Mayo de 2015 marcó un antes y un después en la memoria colectiva de México, enclavado en la mística y a menudo implacable Sierra Gorda de Querétaro. Este paraje, donde la grandeza de la naturaleza se entrelaza con una geografía que se resiste a ser domada, fue el escenario de una pacífica expedición de espeleología que de manera incomprensible se transformaría en el umbral de una desaparición misteriosa. Este suceso no solo desafiaría toda lógica conocida, sino que sumiría a dos estados enteros en una angustia profunda y prolongada, una herida abierta en el corazón de las familias y la sociedad. 4 jóvenes cuya pasión por la aventura era tan vasta como las cavidades que exploraban, provenían de Durango. No eran novatos. Contaban con una experiencia demostrada, forjada en innumerables descensos y ascensos a las entrañas de la tierra. Se adentraron en las profundidades seductoras del célebre Pozo Azul, un milagro natural cuya superficie de aguas cristalinas oculta con una serenidad engañosa, abismos insondables que guardan secretos milenarios. El grupo estaba compuesto por Alejandro Beltrán, un líder nato cuya brújula interna parecía infalible, su determinación tan clara como el agua que los rodeaba. Mariana Ramos, la videógrafa oficial, inseparable de su cámara, su lente siempre lista para inmortalizar cada hallazgo y cada emoción del viaje. Luis Vargas, el erudito del equipo, un experto en geología y topografía, cuya mente era un mapa viviente de formaciones rocosas y estratos terrestres. Y Sofía Castillo, la inquebrantable médica de campo, cuya calma y preparación eran un ancla para el grupo en cualquier eventualidad. Todos eran amigos entrañables desde los días universitarios, forjados en el crisol de proyectos compartidos y sueños de exploración, unidos por una pasión irrefrenable por lo desconocido y por el deseo de documentar cada uno de sus descubrimientos para compartirlos con un mundo ávido de maravillas. Su plan era audaz, casi temerario: explorar una nueva sección del pozo, una galería sumergida que, según los susurros de viejos mapas locales y leyendas transmitidas de generación en generación, podría ser el eslabón perdido que conectaba con un sistema subterráneo mucho más vasto, posiblemente virgen a la exploración humana. Equipados con lo último en tecnología para la época, un arsenal que representaba la cúspide de la ingeniería para la espeleología subacuática, cada detalle fue meticulosamente planificado. Llevaban linternas de alta potencia con una autonomía impresionante, capaces de perforar las tinieblas más densas, cuerdas especializadas de Kevlar, diseñadas para resistir las presiones y abrasiones de las profundidades, equipos de respiración autónoma de circuito cerrado, que permitían largas inmersiones sin emitir burbujas, crucial para no perturbar el delicado ecosistema y para mantener el sigilo. Y como elemento central para su propósito documentalista, una cámara GoPro sumergible de última generación, robusta y confiable. Con esta dotación iniciaron su descenso metódico, cada movimiento calculado, cada respiración consciente, hacia lo que en sus mentes representaba el descubrimiento de sus vidas. Una hazaña que los inscribiría en los anales de la exploración. La última comunicación de los jóvenes llegó al atardecer, un escueto mensaje de texto enviado por Alejandro a su hermana. Las palabras, aparentemente tranquilizadoras, indicaban que todo transcurría sin novedad, que el lugar era increíblemente hermoso y que pronto regresarían cargados de material fascinante que prometía revolucionar la comprensión del Pozo Azul. Esa fue la última chispa de contacto, la última señal de vida que emanó de las profundidades antes de que el silencio, denso y ominoso, lo devorara todo.
Cuando las horas acordadas para su regreso se esfumaron sin rastro de ellos, y el crepitar del tiempo convirtió las horas en días de un silencio sepulcral que rompió la habitual quietud de la sierra, una alarma generalizada se encendió, primero como un murmullo de preocupación, luego como un grito estridente que resonó en toda la región. Rápidamente, la inquietud se transformó en una operación de búsqueda a gran escala, la más grande que la zona había presenciado en décadas. La movilización fue titánica, una muestra conmovedora de solidaridad humana. Equipos de rescate de montaña, altamente entrenados y procedentes de los estados de Querétaro e Hidalgo, se desplegaron con prontitud. Buzos especializados, con vasta experiencia en la compleja y peligrosa exploración de cavernas sumergidas, llegaron desde diversos puntos del país. Cientos de voluntarios, vecinos de las comunidades locales que conocían cada recodo de la sierra y la idiosincrasia del Pozo Azul, se unieron a la búsqueda, peinando cada rincón de la vasta zona montañosa, cada grieta, cada saliente, y escudriñando las orillas del traicionero Pozo Azul. Se buscó con desesperación cualquier indicio, en la superficie, en los alrededores inmediatos del acceso al pozo, incluso en las pequeñas y tortuosas veredas que conducían a esta remota y casi inaccesible locación. La esperanza era encontrar alguna pista, un rastro, una señal, por mínima que fuera, que pudiera arrojar luz sobre su paradero. Pero la naturaleza se mostró implacable y el vacío fue absoluto. No había absolutamente nada. La investigación inicial se estancó con una rapidez desoladora, sumiendo a todos los involucrados en una frustración profunda. Este caso se convirtió en un abrir y cerrar de ojos, en uno de los más dolorosos y enigmáticos expedientes de personas desaparecidas en la historia reciente de México. Un volumen cubierto por una desesperanza que parecía inquebrantable. 9 años transcurrieron desde aquel fatídico mayo, un lustro tras otro, y la desaparición sin explicación de los jóvenes de Durango se había transformado para muchos en una leyenda local susurrada, una triste moraleja transmitida entre los habitantes de la Sierra Gorda. Para sus familias, sin embargo, era una herida abierta y purulenta en el corazón, una aflicción que se negaban rotundamente a claudicar, a pesar del paso inexorable del tiempo y la menguante esperanza de otros. La desesperanza se había apoderado de gran parte de la sociedad, la certeza agridulce de que nunca se encontraría una respuesta definitiva a su destino, de que el Pozo Azul había reclamado su secreto para siempre. Esta resignación colectiva persistió hasta que, en una inesperada y luminosa mañana de abril de 2024, un hallazgo que desafiaba la lógica del tiempo y las probabilidades más remotas lo cambió absolutamente todo, inyectando una chispa de vida en el caso. Un equipo de espeleobuzos independientes, patrocinado por una fundación de exploración dedicada a desvelar los misterios de las profundidades y con la misión específica de cartografiar nuevas galerías subacuáticas en el vasto sistema del Pozo Azul, realizó un descubrimiento que heló la sangre de todos los involucrados al instante. A una profundidad considerable, mucho más allá de donde los equipos de rescate originales habían podido llegar, y en una sección del pozo que hasta ese momento permanecía completamente inexplorada, entre formaciones rocosas milenarias que habían atestiguado eras geológicas y sedimentos acumulados por décadas. En un rincón apartado donde la luz nunca había osado penetrar, yacía una pequeña caja negra en el lecho. Estaba cubierta por una densa capa de algas y barro, una cápsula del tiempo encapsulada en la oscuridad, una GoPro Hero 4. Era inconfundible, reconocible por su diseño robusto, su carcasa compacta y su probada capacidad sumergible, un modelo que, para el asombro y el terror de los testigos, coincidía exactamente con el equipo declarado por las familias de los jóvenes desaparecidos.
La posibilidad de que aquel dispositivo fuera precisamente la cámara de los jóvenes perdidos era remota, casi impensable después de tanto tiempo, un milagro contra todas las leyes de la estadística. Sin embargo, la esperanza, esa chispa terca y resiliente que nunca se extingue del todo en los casos reales de desaparición, resurgió con una fuerza inusitada y una urgencia palpable. La emoción y la tensión eran casi insoportables. El dispositivo fue entregado de inmediato a las autoridades locales, quienes, conscientes de la magnitud potencial del hallazgo y bajo la presión ineludible de la memoria colectiva que aún mantenía vivo el caso, lo enviaron sin dilación a un laboratorio forense altamente especializado en recuperación de datos, conocido por su habilidad para trabajar en condiciones extremas y su reputación casi legendaria en la recuperación de información de soportes dañados. Las expectativas iniciales eran, comprensiblemente, bajas, teñidas de un pragmatismo doloroso. 9 años bajo el agua, expuesta a la inmensa presión de las profundidades abisales, la corrosión gradual e implacable de los minerales disueltos, la humedad constante que se infiltraba en cada intersticio y las bajas temperaturas que conspiraban sin piedad contra la integridad de la tarjeta de memoria interna. Parecía una misión imposible. Sin embargo, la fortuna, o quizás un destino ineludible que clamaba por la verdad, jugó a favor de los desaparecidos. Tras un meticuloso y delicado proceso que incluyó secado al vacío controlado, una limpieza ultrasónica de precisión quirúrgica para eliminar cualquier residuo y la conexión a equipos de lectura avanzados, la diminuta tarjeta SD de la GoPro, contra todo pronóstico científico y técnico, respondió. Emitió una señal, un débil pulso que anunciaba la supervivencia de los datos. Los primeros archivos recuperados de aquella diminuta memoria flash confirmaron lo que todos temían y anhelaban a la vez. No había lugar a dudas. Eran, sin lugar a equívoco, los videos de Alejandro, Mariana, Luis y Sofía. Las últimas imágenes de su aventura, un testimonio mudo pero elocuente de su destino, grabadas en las profundidades por su propia mano. El impacto de ver sus rostros sonrientes, sus voces entusiastas, llenando el silencio reverente del laboratorio, fue devastador para las familias. Una mezcla agridulce de consuelo por tener finalmente una pista, por saber que no habían sido olvidados, y un dolor renovado, más agudo, al revivir la tragedia de su desaparición misteriosa, con una claridad brutal. La filmación arrancaba con la preparación del equipo en la superficie, una escena impregnada de la energía palpable de los 4 jóvenes, sus bromas contagiosas resonando en el aire puro de la sierra. Sus aspiraciones de ser los primeros en mapear esa sección inexplorada del Pozo Azul eran evidentes, dejando constancia de su valentía y determinación inquebrantable. Se les veía descender con una pericia impresionante. El dominio de su técnica era evidente en cada movimiento fluido y coordinado, sus cuerpos adaptados al medio acuático, como peces expertos. Las potentes linternas, faros de verdad, cortaban la oscuridad abisal, y el agua, cristalina y prístina en esas primeras capas, reflejaba sus movimientos coordinados como un espejo mágico y, a la postre, engañoso. La GoPro, fijada al casco de Mariana, capturó la majestuosidad sobrecogedora de las cámaras subterráneas, las estalactitas y estalagmitas sumergidas que se erigían como catedrales acuáticas, sus contornos erosionados por milenios, y la exótica flora y fauna acuática adaptada a ese mundo subacuático prístino y oculto del ojo humano. En un momento clave del metraje, la cámara, ahora sujeta al casco de Alejandro, giró con un movimiento rápido pero deliberado hacia Mariana y Luis. Ambos señalaban con entusiasmo desbordante una estrecha abertura,
astutamente oculta detrás de una cascada de sedimentos finos que fluían como una cortina y un velo de burbujas ascendentes. «Esto es lo que buscábamos», se escuchaba decir a Luis, su voz un eco ahogado por la densidad del agua, pero la emoción vibraba en cada sílaba, un presentimiento de descubrimiento monumental. Parece que la conexión con el gran cañón subterráneo es real, tal como indicaban las leyendas locales. Lo hemos encontrado, sin dudarlo un instante, y llenos de la euforia embriagadora del descubrimiento que habían anhelado, decidieron adentrarse en ese pasaje estrecho, apenas explorado, y que prometía desvelar secretos nunca antes vistos. Las imágenes, a partir de ese momento, se volvieron más oscuras y granuladas. El espacio visible se reducía drásticamente, solo iluminado por los potentes y concentrados haces de luz de sus linternas frontales, que luchaban por penetrar las sombras. La respiración de los exploradores se hacía más audible. Cada burbujeo constante y rítmico de los reguladores se volvía más insistente, un indicio inconfundible de la creciente tensión, del esfuerzo físico considerable que demandaba el paso, y de la presión abrumadora del entorno confinado que los engullía. Luego, en un instante que desafía la comprensión humana y la lógica, el video se tornó abruptamente caótico, un torbellino de desorden. Una ráfaga violenta de burbujas, no las burbujas rítmicas de la respiración, sino un estallido masivo, inundó la pantalla. Un sonido sordo y distorsionado, grave y aterrador, retumbó en las profundidades, como el desprendimiento masivo de una roca ancestral o un derrumbe submarino de proporciones catastróficas, un rugido que desgarraba el silencio milenario del abismo. La imagen se sacudió violentamente de un lado a otro, volviéndose borrosa y granulada por el movimiento errático y la turbidez repentina del agua, que en cuestión de segundos se había transformado en una sopa densa de lodo y partículas flotando caóticamente. Los gritos ahogados de los jóvenes, desesperados pero silenciados por el medio acuático, se mezclaron con un estruendo ensordecedor que no parecía natural para las profundidades de una caverna, sino algo mucho más devastador, un cataclismo geológico en miniatura. Los rostros de los jóvenes, visibles por un microsegundo de claridad antes de que la oscuridad los engullera por completo, reflejaban una mezcla de sorpresa atónita, incredulidad ante lo que estaba sucediendo, y una repentina, dolorosa comprensión de una fatalidad inminente, no un miedo paralizante, sino la aceptación fulminante de un destino sellado. La cámara, que probablemente se desprendió del casco de Alejandro durante el caos de la destrucción, giró sin control, captando destellos fugaces de paredes rocosas desintegrándose en miles de fragmentos, de agua que se volvía una sopa turbia de lodo y partículas que giraban vertiginosamente. El audio se convirtió en un murmullo indescifrable, una mezcla aterradora de la presión abisal, la distorsión del entorno acuático bajo estrés extremo y el eco amortiguado de la destrucción, hasta que, abruptamente, sin más preámbulos ni transiciones, la grabación se detuvo por completo. La pantalla se volvió negra, y el silencio, esta vez un silencio absoluto e inquebrantable, ocupó su lugar. No hubo imágenes explícitas de un final violento. No se vio a los jóvenes enfrentando un destino fatal de forma directa o sangrienta, solo la evidencia innegable de un evento catastrófico e inesperado que los había engullido sin piedad, dejándonos con la desgarradora certeza de su final. La investigación de desaparición se reactivó con una urgencia y un fervor renovados, una inyección de energía que contrastaba con los años de letargo. Sin embargo, las impactantes imágenes, en lugar de cerrar el caso como se esperaba, abrieron una plétora de nuevas interrogantes, aún más complejas y angustiantes que las originales. ¿Qué provocó exactamente el derrumbe?
Fue un movimiento telúrico menor, no registrado en la superficie, una sacudida imperceptible para el mundo exterior, pero devastadora bajo el agua. Fue un evento geológico imprevisto en esa zona inestable, o quizás la intrusión accidental de los buzos en una falla no documentada que colapsó bajo su propio peso o por la vibración de las corrientes generadas por su paso. Expertos en geología subacuática, espeleología marina y análisis forense de video de renombre internacional fueron convocados para revisar el metraje fotograma a fotograma, escudriñando cada detalle diminuto. Analizaron las corrientes de agua, la composición mineral de las rocas afectadas que se desintegraban y el patrón exacto del derrumbe, buscando cada mínima pista, cada anomalía, cada señal que pudiera descifrar el rompecabezas. La hipótesis más fuerte, construida meticulosamente a partir de las escasas pero inestimables pistas visuales y sonoras obtenidas del video, apunta a un colapso estructural repentino en la sección recién descubierta. Este colapso fue posiblemente desencadenado por una bolsa de aire que cedió bajo presión, o un cambio drástico en la presión hidrostática que debilitó fatalmente la formación rocosa circundante, creando una reacción en cadena. Las imágenes sugerían que el derrumbe ocurrió de forma súbita y masiva, sellando el pasadizo detrás de los exploradores, atrapándolos en un pasillo sin salida, o, lo que es aún más aterrador y difícil de imaginar, arrastrándolos hacia profundidades aún mayores, completamente inaccesibles del pozo azul, donde quizás yacen sus restos, irremediablemente perdidos. La búsqueda de los cuerpos, que se había dado por concluida hace años y archivada como irresoluble, se reanudó con nuevas esperanzas, esta vez con una guía, aunque sombría, proporcionada por la pequeña cámara sumergible, un faro de verdad en la oscuridad más profunda. Sin embargo, la zona específica mostrada en el video era y sigue siendo extremadamente peligrosa, geológicamente inestable y de una dificultad casi insuperable para alcanzar, incluso para los buzos y robots submarinos más experimentados y equipados con la tecnología más avanzada. El colapso había transformado el pasaje en una maraña de escombros y túneles inestables, una trampa mortal para cualquiera que osara aventurarse. La desaparición misteriosa de Alejandro, Mariana, Luis y Sofía, aunque parcialmente explicada por el impactante video recuperado, sigue siendo un enigma en cuanto a su resolución final, un doloroso recordatorio de la fragilidad de la existencia humana ante la fuerza imponente e indiferente de la naturaleza. La GoPro, con su lente silenciosa y su memoria implacable, no mostró el final explícito, sino el principio de un desastre, dejando un velo de misterio impenetrable sobre el destino exacto e individual de cada uno de ellos, su lugar de descanso final. Este caso, uno de los casos reales de desaparición más conmovedores y mediáticos de la última década, resuena profundamente en nuestra conciencia colectiva. Nos recuerda la fragilidad de la vida humana frente a la imponente, impredecible e indiferente fuerza de la naturaleza. También subraya la perseverancia inquebrantable de las familias que, durante años, se aferraron a una diminuta esperanza, manteniéndola viva contra toda lógica, y la importancia crítica de cada pieza de evidencia, no importa cuán pequeña, oculta o tardía, sea su aparición en la trama del tiempo. Los casos no resueltos como este resuenan profundamente en nuestra sociedad, instándonos a no olvidar a quienes se perdieron en circunstancias inexplicables y a seguir buscando respuestas por ellos y por quienes aún esperan, día tras día, un cierre. La tecnología, en este caso, se convirtió en un testigo silencioso y post-mortem, arrojando un rayo de luz sobre historias faltantes que de otro modo permanecerían en la oscuridad perpetua del olvido, un eco del pasado que de repente cobró voz.
Es un testimonio conmovedor de cómo la ciencia forense más avanzada, la tenacidad inquebrantable de los investigadores y la pasión por la verdad pueden, incluso años después, brindar una forma de cierre, aunque no sea el que más deseamos, ni el que traiga de vuelta a los ausentes, sino uno que ofrece claridad y quizás un camino hacia la paz. El Pozo Azul, con su belleza engañosa y sus secretos abisales celosamente guardados, retiene aún el silencio final de aquellos 4 jóvenes aventureros, un recordatorio sombrío de su último viaje. Su historia es una advertencia latente, un recordatorio crudo de que la exploración de lo desconocido, aunque emocionante y ennoblecedora, conlleva riesgos incalculables, y que la preparación extrema, el respeto reverencial por el entorno natural y una cautela inquebrantable son primordiales en cada expedición, especialmente en aquellos confines donde la naturaleza es la única soberana. Este relato conmovedor pone de manifiesto cómo una pequeña cámara sumergible, encontrada casi una década después en las profundidades de la Tierra, puede reescribir la narrativa de una tragedia, proporcionando respuestas parciales pero cruciales a una desaparición sin explicación que parecía destinada al olvido eterno. Los esfuerzos continúan, incansables, para explorar las profundidades más allá del punto del colapso, con la inquebrantable esperanza de que, algún día, se pueda traer a casa lo que queda de Alejandro, Mariana, Luis y Sofía, para que sus familias puedan finalmente encontrar una paz duradera. La investigación de desaparición no cesa, y cada nueva tecnología, cada nuevo método de exploración subacuática abre una diminuta ventana a la posibilidad de cerrar por completo este doloroso y prolongado capítulo. La esperanza, como el agua que fluye incansable y eterna por el Pozo Azul, sigue viva, buscando una paz definitiva y un cierre para todos los casos no resueltos que claman por la verdad desde las sombras del tiempo.